injerencia del sionismo en el conflicto social y armado de Colombia es de vieja data. Es muy importante recordar que ya en ese entonces el expresidente venezolano Hugo Chávez Frías venía denunciando cómo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez estaba firmando convenios con el Estado sionista de Israel, en los cuales no solamente se fortalecía la relación en términos políticos y militares, sino que además se daba una serie de contratos con compañías militares privadas y de seguridad en el área de espionaje, en el área de entrenamiento militar y también, por supuesto, siempre esos vínculos ya conocidos en Colombia entre los militares retirados israelíes y el paramilitarismo. Entonces, entre los cables muchos que salieron a la luz pública por Wikileaks, que sacó Wikileaks a la opinión pública, hay un cable del año 2008 donde funcionarios de la embajada estadounidense reportan a los Estados Unidos cómo esas relaciones entre Israel y Colombia desde el año 2006 han pasado por una franca mejoría que ha hecho que Colombia entre en relación directa con varias contratistas militares privadas israelíes. Y sabemos que las contratistas militares privadas israelíes además están siempre al servicio de los intereses del Estado de Israel. Si bien Venezuela rompe relaciones con Israel en el año 2009, producto de esa terrible operación que forma parte del proceso genocida que Israel comete sobre la Palestina, un plomo fundido, la ruptura reciente de relaciones entre Colombia e Israel es otro aliciente para que esa injerencia del sionismo en Colombia se use ahora también contra el gobierno colombiano. Por eso no dudamos que el Mossad y las contratistas militares privadas israelíes están detrás de todos los intentos desestabilizadores y criminales de acabar con el gobierno de Gustavo Petro, pero tampoco hemos tenido dudas de que esas mismas compañías y esa misma agencia que es el Mossad están también detrás de algo que denunció el presidente Nicolás Maduro, y es continuar usando a Colombia como cabeza de playa para violentar la soberanía venezolana, incluso para ejecutar actos de magnicidio como los que cometieron ya en Haití. Entonces, es muy importante que el gobierno de Gustavo Petro preste especial atención a estas denuncias que se han venido gestando desde Venezuela, pero que también se investigue cómo ha funcionado toda esa asesoría israelí. No es solamente Pegasus, que este escándalo que se ha despertado con Pegasus sirva para visibilizar todos estos años de injerencia del sionismo en Colombia y también, por supuesto, todos estos años de injerencia del sionismo en los destinos de nuestra América. Mira, Asus es el software bandera de esta empresa, si no me equivoco, se llama NSO. Y es un software de espionaje. Seguramente, como digo, el producto bandera, pero no el único producto, ni de esta empresa ni de las otras empresas de seguridad. Es importantísimo que se amplíe la visión más allá de Pegasus, más allá de la relación entre Iván Duque y Netanyahu y también los gobiernos posteriores, hacia cómo el Estado sionista de Israel, el Mossad y las contratistas militares privadas han hecho del conflicto armado colombiano un mercado, un espacio de negocio del que se han lucrado durante décadas. Y si se lucran durante décadas, quiere decir que son interesados en mantener ese conflicto armado, y si están interesados en mantener ese conflicto social, político y armado que hay en Colombia, pues también hay que decir que son enemigos de la paz de Colombia y, por cierto, por supuesto, de la paz de nuestra América. Así que hay que ir más allá de lo que puede no haber hecho Pegasus. Por ejemplo, esta relación tecnológica, de innovación tecnológica que estableció Iván Duque con Israel a finales del 2022, abriendo una oficina de innovación tecnológica de Colombia en Jerusalén, da pie para pensar que eso haya seguido avanzando, que esto no haya quedado hasta allí. Pero además hay otro elemento muy importante, en particular para hablar sobre Venezuela. Si tenemos a Colombia colocada especialmente a partir del año 2001 como una plataforma de relanzamiento de la doctrina Monroe, como la plataforma principal de ataque contra los gobiernos que se insurdinan a los Estados Unidos en la región, y que parte por atentar contra la soberanía de Colombia y la seguridad del propio pueblo colombiano, pues ya ahí diríamos que todo lo que se utilice en Colombia con esos fines, pues se extiende como un peligro hacia toda la región.
Sin embargo, más allá de las conclusiones lógicas, hay también elementos que nos permiten deducir esto. Uno de ellos, como ya cité, son los cables de Wikileaks del año 2008-2009. Pero otro elemento claro es la relación que hay entre Benjamín Netanyahu y los empresarios que desarrollaron este software. Recordemos que se presume que la compra de este software por parte de Colombia se concreta entre junio del 2021 y septiembre del 2021. Pues junio del 2021 es la fecha en que Benjamín Netanyahu sale como primer ministro, pero si una compra se concreta en ese tiempo es porque todo el lobby y todo lo anterior ya se hizo antes de junio del 2021, es decir, durante el gobierno del actual primer ministro Netanyahu. Enemigo declarado además del presidente Gustavo Petro y enemigo declarado del presidente Nicolás Maduro y de todos los gobiernos progresistas de nuestra América. Diríamos que su mejor amigo en la región, sin duda, Javier Milei. Pero además de ello, hay otro elemento que es una cita que hace el Financial Times cuando se anuncia el regreso en el 2022 de Benjamín Netanyahu como primer ministro de Israel y el presidente de esta empresa, NSO, la desarrolladora de Pegasus, dice en una cena con inversionistas en Tel Aviv, tranquilos que Netanyahu vuelve. Es decir, hay un vínculo directo y esa empresa está relacionada directamente con Benjamín Netanyahu, el más grande genocida de nuestro tiempo. Y aquí entro en Venezuela. En el año 2020, específicamente julio del 2020, si no me equivoco, 7 de julio del 2020, el partido Likud de Israel, partido del primer ministro Netanyahu, firma un acuerdo público con la organización 20 Venezuela, firmado específicamente por su representante María Corina Machado. Ese documento, ese acuerdo entre Likud y 20 Venezuela se encuentra aún en la página de 20 Venezuela, es decir, no es algo que ha colocado un enemigo de María Corina Machado en las redes, allí está. Y en ese acuerdo, Likud ofrece asesoría en varias áreas, incluyendo en materia de seguridad. Dado ese acuerdo entre el Likud y 20 Venezuela, dada la vinculación entre Benjamín Netanyahu del partido Likud y esta empresa desarrolladora del software Pegasus, es obvio que ese software debe haber sido usado también contra Venezuela. Este software ha sido utilizado también en este ataque genocida que está perpetrando Israel en territorio palestino y se ha inmiscuido directamente en esos ataques de Israel contra el pueblo palestino, entre otras cosas, para tratar de, entre comillas, levantar su imagen en ciertos sectores del mundo occidental que apoyan ese genocidio, porque su imagen, como tú ya sabes y quienes han investigado el tema saben, pues se vio mermada dentro del propio Estados Unidos a partir de las múltiples revelaciones que sobre su uso se comenzaron a hacer, particularmente estos últimos 3, 4 años. El problema con los actuales conflictos armados en el mundo es que cada vez más están siendo privatizados y cada vez menos son los estados quienes asumen las operaciones militares, sobre todo las operaciones militares injerencistas. Así que rastrear el financiamiento no suele ser sencillo, pero obviamente en el rastreo de ese financiamiento es donde está la clave. En el caso de Colombia, por ejemplo, lo que se está demostrando es cómo se utilizaron los dineros del narcotráfico para ello. Se dice que dineros confiscados, pero no sabemos si son confiscados o donados porque eso es otra cosa que hay que investigar. Los vínculos entre el narcotráfico colombiano y los gobiernos uribistas, por ejemplo, ¿no? También, asimismo, debe haber sucedido en el resto de nuestra América y en el propio Estados Unidos. Cada vez más quienes realizan este tipo de operaciones lo hacen a través de dinero que requiere ser lavado, dinero sucio, dinero que no tiene ninguna traza legal, o lo hacen directamente a través de empresas que tercerizan el espionaje, la injerencia, las acciones militares, el sostenimiento, el tráfico de armas y también el narcotráfico. Así que, ¿quiénes están interesados? Es una pregunta. Y la pregunta de a quiénes favorece el uso de ese software es el que nos va a ayudar a rastrear cómo se ha venido gestando la cadena económica que termina por financiar ese software. Pero la primera pregunta es la que se hace todo investigador ante un crimen. ¿Y esto a quién beneficia? Pues en este caso beneficia a la derecha colombiana y la derecha colombiana ¿a quién beneficia? A los intereses transnacionales que se ciernen sobre Colombia.
que se han lucrado durante siglos de los recursos de Colombia, las empresas transnacionales que expolian los recursos de Colombia y a los propios Estados Unidos que utiliza a Colombia como una plataforma de lanzamiento de la doctrina Monroe sobre el continente. Si bien el objetivo, digamos, táctico de este tipo de herramientas es la injerencia y la defensa de intereses específicos sobre la región y sobre todos los países en los que opera, finalmente tributan a un interés estratégico que es el de la defensa de los intereses corporativos del capitalismo global, que es en este momento el principal enemigo de todo lo que podríamos llamar democracia, todos los distintos modelos de democracia, porque incluso esa democracia liberal clásica también se ve atacada por este sistema capitalista en crisis y más aún cuando hablamos de los países de la periferia, de los países del sur global, que tenemos ingentes recursos de los cuales se nutre y se lucra ilegalmente también, legal e ilegalmente, este sistema capitalista global que nada le interesa a la democracia y que en los últimos años ha ido avanzando hacia el fascismo y que ha venido fortaleciendo todos los procesos genocidas en el mundo, incluso el proceso genocida en Colombia. Siempre la CIA, la DEA y el Mossad articulan operaciones, pero además está ese famosísimo libro justamente del lobby israelí en los Estados Unidos que hace todo el expediente de cómo ese lobby logra perfilar la política exterior de los Estados Unidos de múltiples maneras, porque es un lobby económicamente muy poderoso y políticamente muy poderoso dentro del centro del capitalismo mundial, que es los Estados Unidos.